Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal a todos nuestros seguidores de Sala de Prensa? Le damos la bienvenida a nuestro programa, como todos los sábados, con un invitado muy especial. Hoy no es la excepción. Hoy hemos invitado a una mujer que es candidata a la presidencia de la República de Colombia. Vuelve a ser candidata después de 20 años de su secuestro, un secuestro que por más de 6 años la tuvo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Ella es un símbolo de todos los secuestrados de Colombia. Fue liberada el 2 de julio de 2008 en la conocida Operación Jaque. Está con nosotros en Sala de Prensa la doctora Ingrid Betancourt. Doctora Ingrid, es usted muy amable. Gracias por atendernos y bienvenida a Sala de Prensa. Oscar Fernando, qué placer estar con ustedes todos. El placer es nuestro de tenerla en nuestro programa y de poder hablar de tantas cosas que han sido trascendentales en la vida nacional y de las cuales usted ha sido protagonista. Pero, doctora Ingrid, usted acaba en la zona de Montañitas hace 2 días, parte de su sanación, recorrer este sector después de 20 años, ¿es una sanación para usted como una mujer libre? Pues en realidad es primero compartir con los colombianos un momento de nuestra historia. Obviamente la mía es solo una de millones de historias que en Colombia han vivido millones de colombianos, también víctimas de la violencia, también víctimas de la corrupción, del engaño. Este recorrido fue particularmente interesante porque pude como poner las piezas del rompecabezas juntos. Y eso en particular significa entender qué fue lo que pasó y descubrir, por ejemplo, que los que fuimos secuestrados ese día, en realidad lo fuimos por un engaño, por una serie de decisiones que se tomaron por parte del presidente Andrés Pastrana, que jugó con nuestra libertad, con nuestra vida, para simplemente cumplir con un propósito que era que él llegara solo a San Vicente del Caguán. Y por esa especie como de vanidad política, puso en riesgo la vida de muchas personas, nos quitó la seguridad. Siendo candidata presidencial yo tenía derecho a esa seguridad, nos la quitó, nos quitó el esquema de seguridad y nos engañaron porque nos dijeron que esto era una zona despejada de las FARC. El presidente venía a cobrar una victoria que era haber sacado a las FARC de la zona de distensión y con esa idea nos dijeron que cogiéramos la carretera y que no pasaba nada. Y cuando ya nos secuestraron, para tapar obviamente los hechos que ellos hubieran tenido que explicar de habernos quitado la seguridad, entonces cambiaron la narrativa para decir que me habían dicho que era peligroso, que yo me había ido de rebelde, de loca, para San Vicente. Y obviamente recuperar esa información con los compañeros que estuvieron secuestrados, cada uno con su pedazo de historia y las investigaciones que cada uno había hecho, las conversaciones que habían tenido, los recuerdos que teníamos, poner todo eso junto, pues en realidad le da a uno, digamos, la certeza de que somos millones de colombianos los que tenemos que liberarnos de ese secuestro de la corrupción y de ese engaño, de esa manipulación. Y yo creo que eso, al cumplirse los 20 años del secuestro, pues produce un efecto muy grande en todos nosotros. A propósito de ese tema, doctora Ingrid, se reveló un audio y también se conoció que su jefe de prensa en la época conoció un audio de Juan Carlos Pastrana, hermano del presidente Andrés Pastrana,
que está, digamos, de una u otra manera, o tuvo mucho que ver precisamente con este tema. ¿Cómo fue el tema y de qué se trataba? Pues fue una conversación que tuvo con mi jefe de prensa del momento y en ese momento donde nos estaban quitando la seguridad, mi jefe de prensa llama a Juan Carlos Pastrana, hermano del presidente, a pedirle ayuda. Y el comentario de este hermano de Andrés Pastrana es, este no es el momento de Ingrid Betancourt, este es el momento de Andrés Pastrana, este es el momento en que él va a cosechar la victoria de haber sacado a las FARC de la zona de distensión. Ella no debe estar allá. Entonces, cuando esa conversación se da a la luz pública, lo que queda claro es que todos los momentos previos, es decir, la demora del avión en Neiva, el ofrecimiento de unos helicópteros que obviamente debían supuestamente llevarnos a San Vicente y que nunca se dieron porque era una manera de retrasarnos, de embaucarnos, de engañarnos, la idea de que yo debía esperar al aterrizaje del presidente Andrés Pastrana para pedirle que me llevara en su helicóptero, cosa que yo no quería hacer, pero sí se dio el hecho de que él salió finalmente del aeropuerto de Florencia antes que nosotros. Entonces, cumplida esa misión de que Andrés llegara primero, entonces ya nos dicen coja la carretera, vayan como quieran, pero nos quitan la seguridad, nos quitan los vehículos para desplazarnos y me dan una pequeña camioneta del DAS y me dicen coja eso y váyase. Y cuando uno ve esto a la luz de ya el conocimiento de todos estos hechos, en particular ayer que fue bien impresionante porque llegamos a Florencia 20 años después, campaña presidencial igual, zona esta vez muy con una diferencia, es que hace 20 años nos decían que la zona estaba despejada y segura y habían militares por todos lados y habían helicópteros por todos lados porque el presidente iba a San Vicente y la operación era para sacar a las FARC de la región. Aquí, paro armado, me acoge la policía, me dice, doctora, la zona está complicada, de pronto tenemos que evaluarlo. Y efectivamente les digo, bueno, lo que ustedes consideren, ustedes me dirán si se puede o no se puede. Y al día siguiente han armado un súper operativo, están las tanquetas militares en el sitio donde me secuestraron, hay puntos de chequeo militar en todo el camino, nos mandan con carro blindado, 2 carros de la policía, 8 motos de la policía, es decir, realmente un operativo de protección que lo que prueba el día del secuestro hace 20 años no nos secuestran, ni a mí en particular, pero como me secuestraron con 5 otras personas, realmente lo que es, digamos, muy sorprendente es la capacidad de poner en juego la vida de las personas simplemente por una vanidad política. Doctora Ingrid, ¿hay más revelaciones acerca de lo que pasó el día de su secuestro? ¿Han salido cosas nuevas? ¿Nos la podría compartir? Por ejemplo, supimos que la guerrilla tenía infiltrados personas en el aeropuerto y que les datearon y como nos demoraron tanto, le dieron tiempo a la guerrilla. Lo que pudimos comprobar hace 2 días es que las personas que se bajaron del avión conmigo y llegaron a Florencia y cogieron la ruta de Florencia a San Vicente, llegaron sin problema a San Vicente, las que salieron antes que yo. Las que salieron después que yo salí, es decir, a las 3 de la tarde, también llegaron sin novedad a San Vicente. Yo fui la única que caí en esa trampa, una trampa de engaño del gobierno diciéndome que todo estaba seguro y no lo era, y una trampa de la guerrilla, obviamente, esperando que le dieran la información de cuándo iba yo a salir para secuestrarme. Doctora Ingrid, ¿a usted nunca nadie del gobierno le advierte del peligro que era ir por tierra hasta San Vicente? No, es que esta fue otra mentira que le dijeron a los colombianos durante muchos años.
En realidad lo que el gobierno estaba tratando de probar con la presencia del presidente en la zona era que la zona estaba segura, es decir, que esa zona de distensión de muchos kilómetros cuadrados, muy criticada, porque Andrés Pastrana le había dado un pedazo de territorio muy grande a las FARC, pues él ahora, con el rompimiento de las negociaciones con las FARC, quería decir, lo sacamos, tenemos el control de la zona, esto está súper seguro. Y la verdad, yo había ido muchas veces a la zona y había estado haciendo ese recorrido por carretera en múltiples ocasiones porque el alcalde de San Vicente era de mi partido, de Oxígeno. Sí. Cuando yo llego ese día, hace 20 años, veo una 15, 20 Black Hawks, helicópteros militares, y el coronel Rubiano que nos recibe nos dice, miren, aquí hay un puente aéreo, nosotros podemos llevarla, no se vayan en su esquema terrestre, nosotros los vamos a llegar por helicóptero. Y nos hicieron esperar y nunca nos llevaron. Y obviamente el plan era hacernos esperar hasta que Andrés Pastrana aterrara. Entonces, y pudiera llegar a San Vicente antes y no tener, digamos, a una persona como yo, candidata presidencial de la oposición, que pudiera entrar a, digamos, confrontarlo en su posición política. Pero lo que sí queda claro hoy es que las FARC tuvieron tiempo por esas demoras que se dieron a causa de las decisiones del gobierno, tuvieron tiempo de armar el retén que llevó a nuestro secuestro. Un secuestro que duró 6 años, mucho tiempo, doctora Ingrid, y me imagino yo que después de tanto tiempo y después de tanto sufrimiento y vivir una crueldad como la que ustedes tuvieron que vivir durante tantos años en manos de la FARC, llegan otras revelaciones que también deben ser un poco dolorosas para usted. Y eso tiene que ver precisamente con otras revelaciones como las de Andrés Velázquez, que es el ex asesor de Piedad Córdoba, que decía en su declaración a la Fiscalía que la ex senadora y hoy candidata de nuevo al Senado por el pacto histórico, además, usó su presunto interés político a la hora de la liberación de secuestrados que se encontraban en poder de la FARC para capitalizar una campaña presidencial. ¿Qué sensación le deja a usted saber, descubrir como víctima que Piedad Córdoba es Teodora y que capitalizaban los secuestros con intereses políticos? Pues es una sensación muy dura porque hay tanta frialdad, tanto cálculo, tanto maquiavelismo y tanta capacidad de manipulación. Es que detrás de eso estaba mi familia, estaba mi mamá que confiaba en Piedad Córdoba y ella veía a mi mamá llorar desesperada por mi secuestro y Piedad Córdoba con mucha frialdad en ese mismo momento le estaba enviando mensajes a Raúl Reyes diciéndole no liberen a Ingrid, ella no está enferma, si está flaca es porque siempre ha sido flaca. Y de la misma manera hacía lo propio con 3 americanos que estaban también secuestrados al mismo tiempo que yo y les decía que no debían ser liberados porque tenía que cumplirse un cronograma y el cronograma era en virtud de su aspiración política, era en función de las elecciones en Colombia. Entonces, pues obviamente esto pues lo deja uno primero atónito de pensar que una persona puede ser tan manipuladora y tan fría de poder hacerle correr riesgo a la vida de un ser humano simplemente por tratar de tener una exposición mediática que la favorezca para las elecciones, pero fíjese que de alguna manera es una situación parecida a la de Andrés Pastrana. Es decir, cada uno en su momento, pensando en su interés político, pasaron por encima de la seguridad y de la vida de sus compatriotas, de colombianos que obviamente se encontraron como engañados y presos de esta corrupción, que es en realidad la corrupción política, ¿no? Esto es corrupción política.
Esa corrupción de la que tanto hablan todos los candidatos y de que está de moda hoy, después de 20 años, desde su secuestro a hoy, otra vez que está participando en el tema político. Pero antes de hablar de política, doctora Ingrid, ¿usted ha podido hablar después de todo esto con Piedad Córdoba? No he hablado con ella. Yo tuve, cuando se le dio el premio Nobel al presidente Santos, un momento de conversación con ella porque nos encontramos en ese acto y ella me abrazó y me dijo que mi liberación había sido un momento muy importante para ella y que ella quería tomarse una foto y nos tomamos una foto. Pero obviamente yo en ese momento desconocía todo lo que vine a saber después, y era que había una mujer que se llamaba Teodora Bolívar, que era de Córdoba y que había intrigado con las FARC para evitar mi liberación. Es difícil aceptar que la persona que se mostraba como mediadora, colaboradora, la que estaba trabajando por su liberación, finalmente no era así. No era así. No era así. Y obviamente, es decir, los mensajes que se habían ya conocido, porque se habían incautado en el computador de Raúl Reyes, mostraban a esta mujer Teodora Bolívar, y Inteligencia Militar ya había señalado que esa Teodora era Piedad Córdoba, pero faltaba la motivación, y el que entregó las pruebas de esa motivación fue Andrés Vázquez, cuando él explica todo lo que había detrás, el cálculo político, habla de que había un cronograma de liberaciones, habla de cómo ella intrigaba con los de las FARC para que esas liberaciones se dieran en momentos estratégicos que pudieran beneficiar o a Hugo Chávez o a ella misma. Y da sobre todo, digamos, una información muy reveladora, y es que él mismo creó la cuenta de correo electrónico que se encontró en estos mensajes, que era Teodora Bolívar, y eran unas iniciales que iban por acuerdo humanitario y un número, y esa información que solo la tenía, es decir, la corte en realidad, porque y los militares que habían hecho la inteligencia, pues fue revelada por Andrés Vázquez, quien conformó la cuenta y confirmó que ella era Teodora. También con una explicación también bien interesante, porque uno se pregunta por qué ese nombre, es un nombre tan poco común, Teodora Bolívar. Y la explicación que dieron es porque es un anagrama para decir te adora Bolívar. Ahí había también un doble sentido de una relación, digamos, afectiva, y con unos códigos que también delatan mucho lo que estaba pasando. Muy bolivariana. Sí. Doctora Ingrid, hablemos de política. Usted ha sido una mujer que ha luchado duro por este tema de la corrupción en Colombia. Esto que agobia tanto a este país es una lucha de más de 30 años. Recordamos desde que era representante a la Cámara. Yo me acuerdo cuando usted iba con unos condones, decía que la corrupción era un SIDA, después el Viagra para parar a Colombia. Una cantidad de cosas que la hicieron muy conocida en la política a través de los símbolos. Sí. Y hoy estamos igual. Esto no ha cambiado. ¿Cómo combatir ese flagelo? Bueno, yo creo que primero hay que saber que ese flagelo se puede combatir. Es decir, esto pasa en el mundo entero, pero hay que tomar las medidas. La primera medida es voluntad política, es tomar acciones. Cuando yo hablo de la corrupción, yo no hablo de la corrupción en el futuro, voy a luchar contra la corrupción, no. Yo lo hago con acciones inmediatas. Acción inmediata es salirse de la coalición Centro Esperanza y pagar un precio político por denunciar las maquinarias. Yo creo que esa es la diferencia con aquellos que siguen en la coalición, que no han tomado las decisiones y ahora están presos de las maquinarias que se infiltraron en la coalición. Ahora, hay que tener un equipo. Uno tiene que necesitar un equipo de gobierno que esté comprometido con eso, y yo tengo una gente en Colombia muy, muy buena,
que quiere acabar con la corrupción. Adicionalmente, se necesita una estrategia, y la estrategia para mí es muy sencilla, es lo que han hecho los otros países, no nos vamos a inventar el agua tibia. Y lo que han hecho es ir tras los recursos de los corruptos, porque a los corruptos no les importa que los metan a la cárcel. Pasan 2, 3, 4 años en la cárcel porque saben que cuando salgan van a disfrutar del botín que se robaron. Entonces, tenemos que, 1, ir tras la plata, 2, sancionarlos con multas por los robos y los desfalcos a la nación, y 3, no dejar que haya casa por cárcel para los bandidos de cuello blanco. Tienen que irse a la cárcel. Entonces, esto es para desmotivar estas acciones. Pero no hay que olvidar que el tema de la corrupción no es un tema moral. No estamos haciendo eso por ser buenas personas. Estamos haciendo esto porque esto es un problema de Estado. Aquí se están robando 1/3 del presupuesto anual de los colombianos. Esto es un problema económico y social. Ahora, ¿por qué es necesario recuperar esos fondos? Porque tenemos 3 prioridades. 1, acabar con la pobreza en Colombia, con el hambre, y para eso se necesita invertir. Necesitamos acabar con la inseguridad de los colombianos, que están obviamente muy afectados por el hurto, por el homicidio y por todo lo que es, digamos, la seguridad territorial, donde vemos que los actores armados de la guerrilla, las disidencias y también los grupos de narcotraficantes afectan a la seguridad ciudadana. Ahí también se necesita inversión. Y por último, está nuestro compromiso verde. Nosotros somos un país que tiene una vocación de ser un país ecológico y queremos que Colombia sea el primer país verde del mundo. Por lo tanto, cuando uno dice acabar con la corrupción es porque necesitamos esos recursos para adelantar esos programas que nos van a transformar al país. Doctora Ingrid, el tiempo se me acaba, la televisión es muy rápida, pero 2 preguntas para 2 respuestas rápidas. Una, ¿usted piensa que Alejandro Gaviria es el protagonista de todos los inconvenientes que tiene la coalición? Sí. ¿Rodolfo Hernández la ha invitado a ser parte como fórmula vicepresidencial de su campaña? No, y no aceptaría. ¿Por qué? Porque me parece que realmente lo que queremos es un cambio de estilo, un cambio es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo creo que en eso los colombianos tenemos que aprender a leer más allá de los discursos y entender que todo el mundo puede hablar de corrupción, pero no todo el mundo tiene credibilidad para la lucha contra la corrupción. No me queda más sino desearle mucha suerte en su carrera política, doctora Ingrid, que siga adelante. Nuestra solidaridad siempre con todo lo que tuvo que vivir, pero que aquí estamos todos los medios de comunicación en Colombia muy pendientes de su actividad política. Mucha suerte y muchas gracias por estar en Sala de Prensa. Bueno, mil gracias, Oscar Fernando. Un abrazo a todos sus oyentes. Los quiero mucho. Espero pronto verlos personalmente. Es la doctora Ingrid Betancourt en Sala de Prensa.